the reason is that autism is on the increase. La razón es que el autismo está aumentando, está incrementando. Other neurodevelopmental disorders are on the increase. Y también otros trastornos de neurodesarrollo. If we don't figure out what causes these disorders, places like Mas Casadevall will not be able to accommodate all of the people with them. Si no descubrimos qué está pasando, cuáles son las causas, centros como Fundación Autismo Mas Casadevall no serán capaces de alojar o de gestionar las necesidades de la comunidad. In the United States, 1 in every 88 children have autism. En los últimos datos de Estados Unidos, 1 de cada 88 niños padecen un trastorno dentro del espectro del autismo. So our goal is long-term to understand the cause so that we can prevent or more effectively treat. Entonces el objetivo es comprender para entender la causa y prevenir la aparición o que continúe aumentando la prevalencia. But in the meantime, there are people with autism now Mientras tanto hay gente con autismo ahora that need help and treatment. And in my mind, Mas Casadevall is a shining example of a project that has accomplished the benefit for people now. y que mientras tanto tenemos que trabajar y que Mas Casadevall es un ejemplo brillante de ese trabajo diario en estos momentos, en la actualidad. Now, about Maria. She has started with incredible enthusiasm at the Mind Institute. Ella hablo de ella porque si no me voy a poner roja. No, es fine. Que ha empezado con mucho entusiasmo el trabajo. Está echando flores y se va. Que ha empezado con, sí, ha empezado con mucho entusiasmo el trabajo en el Mind Institute. Her major mentor, Dr. Randi Hageman, told me to tell you that she is an outstanding student and scholar. Mi mentora principal, que es la doctora Randi Hageman, le comentó a doctora Amaral antes de llegar que os dijera que soy una, no sé cómo es outstanding. Sobre la fuera de ser. So we are very pleased with your choice. Están alegres con la elección realizada. And it's a pleasure to have Maria with us. Y es un placer que esté entre ellos. The Autism Research Training Program was designed to bring people from different backgrounds in science and in the clinic. El ARTP Program, que es el programa de entrenamiento e investigación para autismo, fue elaborado para acoger personas con diferentes backgrounds o con diferente conocimiento, y tanto de la investigación como de la clínica. And the goal is to allow them to communicate with each other, because a psychologist talks differently than a biologist, an immunologist different than a neurologist. Porque de los diferentes backgrounds hablamos un idioma diferente y es importante para la comprensión mutua, por ejemplo, de la inmunología, la biología, la psicología, la neurología. Autism is a very complicated disorder, and no single discipline will be able to solve it. We need collaboration between different scientific disciplines. El autismo es una alteración del desarrollo muy compleja que no se puede abordar desde una sola disciplina, entonces necesitamos del ámbito multidisciplinar para entender de la mejor manera. It's also an international problem. Every country that has investigated autism has found it. There is no country where autism does not exist. And it is increasing in most countries where it has been investigated. Es un problema internacional, no hay ningún país que no refiera a una prevalencia de autismo y no hay ningún país que no refiera a un aumento en esa prevalencia. So I would like to tell you just a little bit
the history of autism research in the last 20 years. Y nos quiere explicar la historia de, ¿cómo years? 20. De los últimos 20 años en investigación en autismo. In 1990, there was very little autism research anywhere. And in the United States, parent groups started to invite scientists like me to research autism. I was not doing autism before, but the parents said, please come and study autism. En 1990 había una muy baja investigación en autismo y entonces las familias en Estados Unidos alrededor de esa época decidieron empezar a pedir a profesionales que investigaran. Él no estaba investigando en autismo en el año 90, pero las familias le contactaron para crear un grupo. This has been a great success. Now we have many, many scientists and clinicians in the world studying autism. Y fue un éxito porque gracias a esta iniciativa hay muchos científicos pudiendo investigar sobre autismo. One example is the meeting that we just had in San Sebastian. It's called the International Meeting for Autism Research, IMFAR. Uno de los ejemplos es el congreso que se ha mantenido en los últimos días en San Sebastián, que es el IMFAR, que es internacional, es como meeting internacional para la investigación del autismo. I helped to start the meeting in 2001. That year, we thought it was a great success when we had 200 scientists attend. 200. Él fue una de las personas que promovió este tipo de meetings de asociación de investigadores en el 2001 y atendieron 200 profesionales. But this year, we had nearly 2,000 people attending. Pero estos días han sido alrededor de 2.000 profesionales que han acudido y han asistido, tanto para conocer como para presentar investigación. The Mind Institute was started in 1998. It was started by parents also. They had the idea that you need to bring together clinicians and scientists in the same place. El Mind Institute surgió como iniciativa de familias en el año 1998 y lo que ellos querían era reunir clínicos e investigadores en el mismo lugar. We started with 2 people, and now we have 50 faculty members. 50. Empezaron 2 personas y ahora son 50 profesionales facultativos. And more than 300 people, including Maria, who are working at the Mind Institute. Y más de 300 personas que trabajan a cualquier nivel dentro del Mind Institute. How did this happen, that so many people are working on autism? In science, you need to encourage people to work in a field by providing financial support. ¿Cómo es que esto pudo ser posible? ¿Cómo ha pasado esto? Porque en ciencia tenemos que proporcionar, animar a la gente con el soporte económico para que esto se pueda llevar a cabo. The Mind Institute was very fortunate to receive money from the state of California. El Mind Institute fue afortunado porque sí que recibió en ese momento dinero del estado de California. So, when we wanted to increase our scientists, we would say, please come and do a project on autism. We will give you some funding. Entonces animaban a estos científicos y les decían, por favor, asistir al centro, le podemos proporcionar un dinero para el proyecto, pero animaban a la gente a que tuviera ese proyecto realizado. As one example, my colleague Judy Vanderwater, colleague at UC Davis,
was doing zero autism research. Un ejemplo es su compañera Judy Van Water. Girona, que bueno, no estaba haciendo investigación en autismo, nada de investigación en autismo en ese momento. She is an immunologist who studied diseases of the blood. Es inmunóloga que trabaja en enfermedades de la sangre. We wanted to understand the immunology of autism, so we gave her some financial support and said, please begin studying children and mothers of children with autism. Entonces la animaron a que profundizara en autismo, le dieron un soporte de financiación para trabajar en trastornos de la sangre también, en autismo y madres con niños con autismo. Now, Dr. Van de Water works 100% on autism, and she is known worldwide because there are strong indications that the immune system is impaired in autism. Ahora trabaja en verdad 100% en investigación en autismo, es conocida mundialmente y gracias a eso sabemos que hay una alteración inmunológica, una posibilidad en la alteración inmunológica de muchas mamás que tienen niños con espectro de autismo. So I understand that this is a difficult economic time. Él entiende que realmente es un momento económico muy complicado, But I think there is an opportunity to create a version of the Mind Institute in Barcelona. pero también cree que puede haber detrás una oportunidad para crear un centro parecido al Mayo Institute en Barcelona. It will take training of new people like Maria, Hará falta entrenar o formar a gente como yo, but it will also take encouraging your best scientists in Barcelona to start working on autism. pero también será positivo poder incluir a los profesionales que ya trabajen en la investigación en autismo So, en Barcelona. so for your consideration, and in the future, I understand it can't be done now, Y para considerarlo en un futuro, sabe que en estos momentos no es posible, I would suggest the possibility of trying to establish a fund for collaborative research on aging in autism. y sugiere poder establecer un proyecto común con soporte económico para trabajar en envejecimiento en autismo. We know nothing about what happens to people as they age, as they get older in autism now. Nothing. En estos momentos no sabemos nada de lo que ocurre en personas adultas y personas que están llegando a la tercera edad en personas del autismo. Absolutamente nada. But you, as you said, you have a population here, and you could recruit others to participate, and very quickly, this group could become world known for establishing what happens to people as they age with autism. Como has descrito, la población que conforma, los pacientes que conforman Mas Casadevall, puede ser un grupo de referencia para poder saber qué ocurre en personas con autismo cuando envejecen. I think this understanding would not only be scientifically interesting, but it would help people worldwide to anticipate how to make the old life of a person with autism the best. No solamente será una aportación científica muy importante, sino que permitirá a otros países y a otras asociaciones anticipar aquello que ocurre en el envejecimiento en personas dentro del espectro del autismo. I admire your efforts here, and I'm delighted to be able to participate in this meeting and to get to know you better. Admira mucho vuestro trabajo y está encantado y muy agradecido de poder participar en este meeting hoy y en la comunidad de Autismo Mas Casadevall. Gracias.